Ok, buenas a todos. Nací en Argentina, pero hace 30 años que vivo aquí y estudié varias cosas relacionadas con ciencias políticas, relaciones internacionales. Me especializo en Islam y en temas de periodismo, publicidad y actualmente estudio para ser abogado. Eh, Me dedico al turismo también y dirijo hace 10 años esta ONG que se llama Atzah Sheni, que prepara materiales especialmente en español y un poco en portugués para facilitar el entendimiento de lo que ocurre acá en el Medio Oriente. Como no tenemos tanto tiempo, voy a intentar rápidamente pasar por el tema del corona aquí y la relación que tiene esto con lo que está pasando hoy, teniendo en cuenta que el presidente del Parlamento acaba de renunciar. Durante el día de hoy renunció y se ha creado una especie de andralamusia en el sistema constitucional de Israel. Pero vamos por el principio. A ver, y al igual que todo el mundo, el corona llega a Israel por turistas o por personas, en este caso israelíes, que estuvieron deambulando por el mundo. Ustedes saben que muchos israelíes deambulan por el mundo, es muy normal viajar aquí, es como que el israelí necesita cada tanto salir a tomar aire de aquí. Y lo que hace es, se va al extranjero, no es muy caro viajar, entonces muchos israelíes dando vuelta por el mundo. Lo que ocurrió fue que cuando se identifica el problema para finales de febrero, principio de marzo, el gobierno empieza a tomar una serie de medidas que al principio fueron criticadas. La población israelí las criticó menos, en el extranjero se criticaron un poco más. Por ejemplo, lo primero que hizo Israel fue prohibir la entrada de personas que venían de China o de Corea del Sur y después de Italia. Cosa creó una crítica, especialmente de estos países, como que no era, si no era exagerado tomar ese tipo de medidas. Y desde entonces que ocurrió esto hasta el día de hoy, las medidas que tomó el país son cada vez más restrictivas. Pero fue una estrategia, creo yo, escalonada del gobierno para intentar, y este es el punto más importante, evitar que se expanda la infección. O sea, no decidieron de un día para el otro meternos a todos en nuestras casas, pero sí lo hicieron de forma escalonada. El objetivo era, si la gente tiene menos contacto unas con otros, se expande menos. Entonces, yo no les voy a contar toda la historia de cómo fue que la escalonaron, pero hoy, a partir de las 5 de la tarde, o sea, a partir de ahora mismo, un israelí no va a poder salir de su casa a más de 100 metros de su casa, y por un tiempo determinado. Puedes ir a hacer compras, y puedes ir a hacer compras, puedes ir a comprar remedios, y puedes también ir a una óptica, por tiempo determinado. Se puede alquilar, pedir un taxi, pero solamente una sola persona puede viajar ahí, y si acompañas un enfermo pueden ir dos, pero se sientan atrás y con la ventana abierta. Se puede ir a ayudar a una persona que está en socorro, que necesita auxilio o que no puede cumplir con sus funciones esenciales. Se puede hacer pedido de comida, pero la comida y los productos que pidas por internet o por teléfono te los traen a tu casa y te lo dejan en la puerta. O sea, una medida casi cercana al cierre y al bloqueo total. La policía deambula por las calles pidiéndole a las personas que se queden en sus casas. Todavía no hay multas masivas a personas. Pero, por ejemplo, si tú tienes un negocio y este negocio está abierto y la comida que tú vendes ahí no es esencial, entonces te puedes comer una multa muy grande. O sea, son medidas muy, pero muy grandes que fueron adelantadas en los países occidentales. O sea, las medidas que tomaron acá fueron mucho más restrictivas que en otros países al principio, y ahora quizás se entiende por qué. De todas formas, los números que tenemos de infectados hoy son 2.170 infectados y 5 muertos. Pero, en comparación con Europa, la cantidad de muertos que hemos tenido es 0.2, si no me equivoco. O sea, los datos no son muy grandes. Mira, para ser exacto, el porcentaje de israelíes que ha perdido la vida
hasta ayer era 0,2. O sea, yo más o menos estamos igual, mientras que Alemania es 0,4. Israel y Alemania están más o menos parecidos, pero sin embargo Italia tiene el 10% de la población enferma muere, y España el 7,1. O sea, si ustedes lo comparan con otros países, evidentemente está aquí mejor. ¿Cuáles son las razones que estemos un poco mejor? Probablemente las razones sean una combinación de factores. Entre ellos, que en general los israelíes viven en crisis de hace muchos años. Y por lo tanto, en general, estamos acostumbrados a vivir una situación de tensión como la que hay ahora. Segunda situación, que es importante, la población en Israel es joven. Y el corona afecta principalmente, dramáticamente, a personas mayores. De hecho, los 5 muertos en Israel, uno tenía 60 años y el resto superaba los 80 años y algunos los 85 años, con enfermedades preexistentes. Tengan en cuenta, mientras que en Europa la población tiene de promedio de natalidad 1,2 en toda Europa, y en España el índice de natalidad es 1,1, el índice de natalidad en Israel es 2,9. Casi tenemos 3 hijos. Significa que la población en Israel es muy joven comparada con la población europea. Y por lo tanto, se supone que los niños, los chicos, bien tienen un sistema inmunológico mejor para enfrentar al corona, o bien no les causa la gravedad que le causa a personas adultas. Por lo tanto, de hecho, una de las medidas que tomó el gobierno fue cerrar los colegios, no tanto por el miedo que los niños se contagien unos a otros, sino por el miedo que los niños contagien después a los adultos. Y por eso una de las medidas que tomaron el gobierno fue pedirle a la población que no vaya a visitar a sus adultos. Ok, ¿cuál era el problema que teníamos? Aquí hay 2 escuelas con respecto a lo que se debía tratar. Hay una escuela impulsada principalmente desde los medios de comunicación, pero basada en muchos otros teóricos con respecto al tema del corona, que decía que Israel lo que tenía que hacer es pruebas masivas para ver si la población estaba sufriendo del corona. O sea, probar y hacer todo tipo de pruebas médicas para ver si las personas israelíes estaban enfermas. ¿Qué decían las personas y parte del Ministerio de Salud cuando comenzó esta crisis? Decía lo siguiente: una persona no se puede comprobar que tiene corona hasta que no lo manifiesta. Por lo tanto, te van a hacer una prueba hoy, y mañana esta prueba no va a tener ningún tipo de valor. O sea que lo que tendríamos que hacer es hacer 9 millones de pruebas por día para ver si todos los que están siguen teniendo el otro día. Cosa que dice en Israel es algo imposible de ejecutar. Por otro lado, esta política de hacer pruebas constantes sí tuvo su efecto, porque, por ejemplo, empezaron los servicios de emergencia de Israel en hacer 250 pruebas por día, y en la actualidad se están haciendo 5.067 pruebas por día. Significa ha habido un aumento muy grande de cantidad de gente que es sometida a pruebas. Tanto es así que hay ya varios centros de prueba que hacen lo siguiente: tú llamas por teléfono y le dices a Maguen David Adom, le dices, tengo síntomas que tengo el corona, te mandan un código de barras y tú vas con tu auto a una especie de carpa, entras en la carpa, te hacen la prueba de la garganta y de la nariz y luego te dicen si sufres de corona. O sea que ya se estipuló una forma de hacerlo solamente para las personas que creen que lo tienen. Cuanto más pruebas se hacen, evidentemente también hay un resultado, y es que más gente se descubre que tiene. Si tú haces pocas pruebas, no sabes exactamente cuánta gente tiene de verdad. Ok, teníamos un problema que no teníamos suficiente capacidad para poder preparar. Y una de las discusiones en Israel era el famoso palito. Ustedes saben que es un palito que tiene que estar esterilizado y que tiene que tener la punta un químico determinado, y luego así se puede hacer la prueba. Nos faltaban los palitos. Ahora, puede venir un israelí y decir, pero el gobierno no estaba preparado para una pandemia así. Yo no creo que ningún gobierno del mundo está preparado para algo así. En un mundo global en donde parte de los israelíes preparamos
por ejemplo, programas de computación, otra parte del mundo prepara los palitos. Entonces, países que tenían la fabricación de palitos, como Corea del Sur o China, evidentemente podrían tener acceso a una cantidad mucho mayor de la que tenemos nosotros. Nosotros tuvimos que salir a comprar. Tanto es así que el primer ministro explicó que toda la población, perdón, todos los servicios de Israel, incluso los servicios de inteligencia, como el Mossad, se vieron inmiscuidos en una búsqueda por el mundo de los famosos palitos para hacer las pruebas, o el kit para hacer las pruebas, y de hecho publicamos que el Mossad consiguió 100.000 traer para hacer las pruebas, pero por otro lado hay otro problema, y es que se necesitan respiradores para poder tratar a gente que ha sido infectada y que necesita realmente solucionar su falencia pulmonar que provoca el corona. Todos los países del mundo están deambulando intentando comprar los respiradores. En Israel acaban de inventar un respirador rápido, casero, para ayudar a la gente. Pero tengan en cuenta, mientras que Israel intenta comprar respiradores a través de servicios de inteligencia, países árabes deambulan, por ejemplo, los países del Golfo, con maletas en efectivo para comprar los respiradores y ganar esa apuesta que es conseguir las materias primas necesarias para poder tratar con este problema. Entonces, a nivel general, el gobierno tomó medidas mucho más duras que otros países al principio. Se ha contenido de alguna manera el aumento, ¿en qué sentido? Mientras que los países más afectados cada 2 días duplican la cantidad de enfermos, cada 2 días se duplica, en este país todavía cada 3 días. O sea, siguen creciendo los enfermos un poco más lento que otros países. Eso de alguna manera es la buena noticia para nosotros. Y aumenta de alguna manera la cantidad de pruebas que se está haciendo y se va ordenando el Estado para ver cómo podemos tratar con este problema. Bien, hay otras personas que dicen, bueno, tenemos la esperanza, y es la desgracia para los que viven en el cono sur, que cuando una persona vive en verano, por lo visto, y esto no está comprobado del todo, el corona se extiende menos. En cambio, cuando es invierno, se extiende más. Y nosotros estamos saliendo del invierno ahora. O sea que la esperanza acá para Israel es que pasemos esta ola de contagio cuando venga el verano. Pero no es algo seguro. Puede ser que en verano la infección continúe. Entonces, es un tema bueno. ¿Cuál es la desgracia para ustedes? Que si lo que estoy diciendo es cierto, entonces ustedes entran en el verano ahora, los que vienen del cono sur. Con la diferencia que, además, no siempre los países en donde ustedes viven tienen la capacidad económica para salir a buscar las materias primas necesarias. Y también otra cosa más, y esto es el segundo punto grave del corona. El corona está haciéndole mucho daño a la economía israelí. Nosotros teníamos un índice de desempleo del 3%. Significa que teníamos en pleno empleo. Todas las personas trabajaban con más o menos problemas económicos, pero la gente trabajaba en Israel. Lo que ha provocado esto es que al obligarse a las personas a quedarse en sus casas y el gobierno pedirle a la gente que no salga a trabajar y que solamente salga a trabajar las personas que son indispensables, esto ha provocado un montón de despidos masivos, o lo que se llama en hebreo halat, que es vacaciones sin sueldo. La gente se queda fuera de su trabajo y, por ejemplo, yo que soy guía de turismo, ustedes se pueden imaginar cuántos grupos me cancelaron o cuántos grupos cancelaron a otros guías de turismo. El turismo murió en estas circunstancias. Y lo mismo podemos decir de un restaurante, y lo mismo podemos decir de un negocio que vende ropa. Todo este mercado laboral ha provocado que hoy las cifras de desempleo en Israel, de acuerdo a la cantidad de personas que firmaron por desempleo, llega al 19%. Significa un aumento enorme del desempleo. Y la pregunta del millón es, cuando pase el corona, si todas las personas que estaban trabajando van a volver a trabajar a sus puestos anteriores. Puede ser incluso que esta sea una oportunidad para purificar la economía y que nos volvamos a organizar de forma creativa para poder volver a producir, siendo que los trabajos que se pueden hacer de casa se sigan haciendo desde casa. Pero esto es ver la parte llena del vaso, ¿ok? Las partes vacías del vaso son mucho más grandes. Lo que está claro es que
el Estado de Israel entra a esta crisis con una reserva en millones de dólares de 150.000 millones de dólares. O sea, si la cantidad de dinero que maneja el país por año son 300.000 millones de dólares, el Estado de Israel tenía la cantidad de dinero para poder la mitad en reservas. Esto le permite poder hacer frente a los bonos de desempleo que se le paga a las personas que no pueden trabajar. De todas formas, esto no va a poder cubrir las necesidades de toda la población. Acá la pregunta del millón es, si el Estado tiene que gastar mucho dinero a corto plazo, porque lo que dice Netanyahu en una entrevista de anteayer era que hay países que están gastando mucho dinero en su población y él no está seguro que invertir dinero a corto plazo en la población va a ayudar a la economía israelí, sino que teme que se produzca, al contrario, un proceso inflacionario. Entonces, acá la pregunta del gobierno de Israel es, por un lado, tenemos presión de las autoridades de salud para que las personas se queden en sus casas, y por otro lado, el ministro de Economía y los asesores económicos que le dicen cómo hacer para mantener cierto balance cuando hay un crecimiento de infectados del doble cada 3 días. Yo lo que puedo decir a nivel general es, se desarrolla menos la infección que otros países, las medidas son cada vez más graves, económicamente el Estado puede hacer frente a un montón de cosas, pero tiene que meter el dinero en el bolsillo y gastar sus reservas, y tenemos una limitación de materias primas para poder hacerle frente a todo esto. Significa desde respiradores hasta la cantidad de pruebas que podemos hacer por ciudadano, y por último tenemos problemas de nuestra población que no siempre cumple lo que dice el gobierno. Y lo que digo es población que sale a pasear a la calle cuando estamos en medio del corona, o bien imágenes de casamientos, que la explicación que dan, por ejemplo, ortodoxos en lugares de casamientos es que muchos de ellos no se enteran la información que ofrecen los medios de comunicación masivos. O sea, que una persona ortodoxa, al no estar en contacto con todos los medios de comunicación masivos, entonces no se enteran de las medidas que toma el gobierno. Y lo que dicen los que critican eso es, ¿y por qué los rabinos encargados no le dicen a su población, especialmente siendo el ministro de Salud, una persona ortodoxa ashkenazí, ¿por qué no le dice a su población que lo que tiene que hacer es decirle claramente a su población que se quede dentro de su casa? O sea, tenemos, por ejemplo, por un lado eso. Por otro lado, la minoría árabe en Israel, que se queja con razón que a ellos se les hacen menos pruebas para ver si tienen corona. En la actualidad, el gobierno está decidiendo levantar 2 nuevos centros de eso que les conté, de ir con el auto y salir. Bueno, 2 nuevos centros. Uno en Modi'in, en mi ciudad, por la cantidad de gente que está haciéndose prueba acá, y lo segundo en una aldea árabe, que sea central, cosa que también puedan la población, la minoría árabe, hacer las pruebas ahí. O sea, la tendencia en Israel es hacer una cantidad de pruebas masivas, llegar a 10.000, 15.000 pruebas por día de la población, y por otro lado restringir el movimiento de la gente y rezar que la cosa vaya bien. El daño económico que estamos sufriendo es bastante grave. Pero no solamente nuestro, todo el mundo está en lo mismo. Muy bien, ante esta situación tenemos que Israel está siendo gobernada hoy por un gobierno de transición. Significa, los resultados de la última Knesset, Rolo, por favor, poneme el cartelito. Los resultados de la última Knesset fueron los siguientes. En general, cuando nosotros explicamos cómo funciona el sistema político israelí, explicamos que hay 5 variables para entender cómo piensa o cómo decide un israelí. O sea, ideológicamente un israelí puede ser lo que llamamos nosotros de derecha o de izquierda política. Años, no estoy segura. Ella viene a mi casa todos los días de 7 a 12 del mediodía. ¿Ok? Por favor, cortar ese sonido. Ok. Por un lado tenemos personas que piensan de izquierda y de derecha política, lo que se llama halcones contra palomas. Tenemos otra diferencia que es árabes contra judíos, en el mapa político israelí. Tenemos también izquierda y derecha económica. Tenemos también Ashkenazim frente a Sfaradim, y tenemos también religiosos contra laicos. Esas son las 5 vertientes, las 5 cortes de la política israelí. En una elección, la gente puede votar por alguno de esos cortes. Sin embargo, esta elección fue especial
Porque esta elección principalmente dividió el mapa político israelí en dos ejes. Los que están a favor de Netanyahu y los que están en contra de Netanyahu. Fue una elección menos ideológica y una elección centrada en bloque pro-Bibi y anti-Bibi. El bloque pro-Bibi es el conformado por la derecha israelí y los partidos ortodoxos. Lo que tiene este bloque de característico es que es un bloque muy cohesionado. O sea, los 58 están a favor de una persona y lo consideran que él debe ser el líder. El bloque anti-Bibi tiene 62 diputados. Y lo conforman el partido Cajol Laván, que es una alianza de por lo menos 3 fuerzas. Gantz es una de las fuerzas, pero está el partido Yesh Atid y está el partido de Bogi Ya'alon, ex ministro de Defensa. Luego está Avigdor Lieberman, que se une con el anti-Bibi. Tenemos el Partido Laborista y Meretz, que se presentaron juntos, y tenemos a la lista árabe. El primer paso tras una elección es ir al presidente del Estado y decirle al presidente, ¿quién creo yo que tiene que formar gobierno? Entonces, la lista árabe dijo Gantz. El Partido Laborista y Meretz dijo Gantz. Cajol Laván dijo Gantz. Y Lieberman dijo Gantz. Significa 62 dijeron Gantz. Y es por eso que Gantz, por más que no es el partido más fuerte, no es importante. Lo importante es quién aconseja al presidente más. Y en este caso 62 dijeron Gantz. Y por lo tanto, el que recibe el derecho a formar gobierno es Gantz. ¿Significa que Gantz formó gobierno? No. Lo que significa es que él tiene el derecho durante 28 días a formar gobierno y después podría pedirse 14 días más para formar gobierno. Significa primero 28 días y él puede pedir una extensión para formar gobierno. ¿Cómo se forma el gobierno en Israel? Cuando Gantz se sienta que tiene la capacidad de poder formar gobierno, se va a presentar frente a la Knesset y va a decir, pido un voto de confianza para mi gobierno. Y en ese caso, si los que votan a favor son más de los que votan en contra, ganó y se formó gobierno. Vuelvo a decir, Sí. si el día de la elección, 28 diputados votan a favor de Gantz y 26 votan en contra, se formó gobierno. ¿Se entiende? No hace falta que sea mayoría de 61 diputados. Lo que ocurre es que de los 62 diputados que anunciaron que apoyaban a Gantz para formar gobierno, en el momento de votar en la Knesset, ya hay 3 que han dicho que no. Orly Levy Abucasis, del Partido Laborista, y también 2 diputados del partido de Gantz, han dicho que ellos no quieren formar gobierno en un gobierno sustentado por los 15 diputados árabes. Significa que no está claro que un gobierno de Gantz puede conformarse. ¿Qué hace mientras tanto Netanyahu? Netanyahu espera a que si no forma gobierno Gantz, le pasen el poder a él. Pero Netanyahu dice, el que tiene más diputados reales en el bloque para formar gobierno soy yo, o sea, él dice, y sus 58 diputados. Cosa que no es verdad, porque el hecho que el Likud tenga 36 diputados no significa que él sea el partido más grande. Las elecciones en Israel son por bloque. Y por lo tanto, el bloque de los no Bibi son más que el bloque Bibi. Entonces, mientras tanto, lo que ocurre es que Netanyahu le ofrece a Gantz un gobierno de unidad nacional y Gantz está de acuerdo con un gobierno de unidad nacional, pero si no lo lidera Bibi. Y esto es una discusión, si realmente Gantz quiere eso o si todo el partido de él lo quiere. O sea, ¿qué propuso Netanyahu? Lo que dijo él en una entrevista televisiva. Él lo que dijo es 1 año y medio cada uno. Todos los ministros van a ser mitad y mitad. Significa, incluso si Gantz se divide del partido de él, de Cajol Laván, y solamente los 15 diputados que forman parte de Cajol Laván, que son de él, 15 son de él y el resto no son de él. Si entra al gobierno de Israel Gantz, entonces, de todas formas, los ministros van a ser mitad y mitad. Y el primer ministro va a ser mitad de tiempo cada uno. Y el ministro de Justicia
va a ser mitad de tiempo cada uno, que era una discusión muy grande, o mitad de tiempo cada uno, o bien una personalidad que esté consensuada por ambos partidos. El problema que tiene Gantz interno es que fracciones dentro de su partido no quieren de ninguna manera ir con Netanyahu. Y hablo especialmente de Bogi Ya'alon y de Yair Lapid. O sea que la posibilidad de formar gobierno es una posibilidad media extraña o no se ve algo con una posibilidad real. ¿Cuál es la estrategia de Gantz con respecto a esto entonces? Gantz lo que ha hecho es lo siguiente, por un lado hablar con Netanyahu intermitentemente, pero por otro lado hacer lo siguiente, promover una política de presión a Netanyahu. O sea, la presión se establece por lo siguiente. Primero, vamos a elegir a un nuevo presidente del Parlamento. Y él va a dominar qué temas se tratan en las sesiones, que es la función del presidente. Y lo segundo, amenazamos o decimos que vamos a dictar una ley por la cual toda persona que esté en proceso judicial no puede recibir el derecho de formar gobierno. Y de esta forma, si hay cuartas elecciones, Netanyahu no podría recibir el derecho a formar gobierno. ¿Se entendió la lógica? Si lo que hacen es dictar una ley en este Parlamento, pero que no rige ahora, sino que rige la próxima, lo que hacen es presionar a Netanyahu para que él no llame a una nueva elección. Porque si él no puede volver a formar gobierno. Entonces, siendo así, llegamos a lo que sucedió hoy. El presidente del Parlamento israelí, Yuli Edelstein, no quiere dejar su cargo, porque si viene un presidente que es de la oposición, va a llamar a consulta por la dichosa ley para bloquear a Netanyahu. Y lo que dice el propio presidente de la Knesset es que no hay fecha, y cosa que tiene razón. Legalmente no es obligatorio citar en una fecha determinada. O sea, el presidente del Parlamento tiene que ser nombrado entre que se elige la Knesset hasta que se elige el gobierno. Pero no es obligatorio que sea ahora. Y no tiene una fecha determinada. Entonces, lo que dice Edelstein es, señores, si luego es elegido Netanyahu primer ministro y el presidente del Parlamento es alguien de la oposición, es imposible de gobernar. Es el argumento de Edelstein. ¿Qué dice la Suprema Corte de Justicia? Que le pidieron que intervenga. Lo que pide la Suprema Corte de Justicia es, estamos en un momento de crisis nacional, se debe elegir un presidente de sesiones y el Parlamento no puede estar silenciado, si no es romper la democracia. Si no hay Parlamento en Israel, no hay control al gobierno y no hay democracia. Por un tema político no puede ser que Edelstein haga lo que haga. Y por lo tanto, la justicia le ordenó a Edelstein llamar a elecciones para presidente hoy miércoles. ¿Qué hizo Edelstein en el camino? Renunció. Y como la renuncia de él rige a partir de las 48 horas, el asesor judicial del gobierno, del Parlamento, le dice a Edelstein que él debe llamar a sesiones de todas formas para elegir presidente. Y Edelstein dice, mi conciencia no me lo permite. Y por lo tanto puede ser acusado de desacato a la justicia. Que podría ser una sanción económica, no creo que llegue a prisión contra Edelstein. ¿Se entiende cuál es el marco de referencia? O sea, estamos en una época de crisis. Elecciones que no son definitivas, un 60% de la población de Israel que aprueba cómo está actuando el gobierno, y parte de la población de Israel que dice que lo que está sucediendo en el Parlamento es una afrenta a la democracia y un peligro a la democracia. Gaby, tenemos algunas preguntas aquí del público. Me pregunta aquí, desde Chile, ¿cuál es el impacto del coronavirus en la geopolítica de Medio Oriente? Te voy a hacer varias preguntas. Tenemos 15 minutos más para finalizar. Te voy a hacer las preguntas que más resaltaron. Tú anota las que sí y haz una respuesta para todos, como tú sabes. ¿Cuál es el impacto del coronavirus en la geopolítica del Medio Oriente? Me parece una pregunta interesante. ¿A quién representaría Gantz si no tiene cajón Labán? Pregunta también desde Chile. Esto es muy fácil de responder. ¿Por qué tantos ex aliados de Bibi están ahora en contra de él? Preguntaron si todo Israel Beiteinu está en contra de Bibi o es solamente a Víctor Lieberman.
Esas son las preguntas más que más resaltaron. Ok, vamos rápido entonces. Lo siguiente, el partido de Gantz dentro de Cajolabán representa 15 diputados. Un punto en contra claramente de Netanyahu es que todo ministro que fue aliado de Netanyahu, o que colaboró con Netanyahu, o que fue ministro durante la cadencia de Netanyahu, hoy lo odia. O sea, tenemos que Boggy Alon, ex ministro de Defensa, tiene tirria seria contra él. Lieberman, que también fue ministro varias veces de Netanyahu, parece que tiene una lucha sin cuartel que es más que nada personal. Y lo mismo podríamos decir de Yair Lapid, ex ministro de Economía. O sea, él lo que tiene es personas que le tienen muchísima bronca en especial. O sea, ¿cuánto vale Gantz? De verdad, 15 diputados. Pero en caso de coalición podría ser mitad y mitad de gobierno. Dentro del partido Israel Beiteinu, son 7 diputados. Los 3-4 diputados que suelen hablar en contra en los medios de comunicación, claramente hablan en contra de Netanyahu todo el tiempo o mucho tiempo. O sea, la pregunta es, ¿podría Lieberman, cuando se forme gobierno, votar a favor de Gantz en conjunto con la lista árabe? Yo creo que sí. A pesar que Lieberman, él, siempre se ha calificado como una persona muy de derecha, creo yo hoy que está más cerca de Gantz y que podría votar en contra de Netanyahu, o sea, a favor de Gantz en un próximo gobierno. Me parece bastante claro eso. Dentro del partido, del bloque Netanyahu, yo no veo que haya tanta gente que esté en contra de él. O sea, creo que hay mayor cohesión interna dentro del bloque pro-Bibi que en el bloque anti-Bibi. Mucha más cohesión. Lo que sí, hay ministros y diputados del Likud que han dicho que Edelstein tenía que cumplir la ley y llamar a sesiones, que es diferente de decir que están en contra de Netanyahu. Creo que, la verdad, mi opinión personal es que la cohesión interna del bloque pro-Bibi es mucho mayor. Ahora bien, ¿qué sucede con la región? Muy bien. El principal problema de la región lo está teniendo Irán, que tiene en datos oficiales casi 30.000 infectados y más de 1.000 muertos. Los datos no oficiales deben ser muchísimo mayores todavía. Porque, entre otras cosas, lo que hizo Irán muy mal es tardar un mes en cerrar los vuelos Irak-Irán. En Irak está la central religiosa de Qom, y ahí fue un centro de infección enorme de los chiitas, que volvieron a Irán y expulsaron el corona de forma masiva. Hoy Irán tiene un problema muy, pero muy serio. Entonces, así que le ha pedido a Estados Unidos ayuda. ¿Qué otro país tenemos con problemas en la región? Tenemos con problemas en la región principalmente a Arabia Saudita, que tiene más capacidad económica para hacerle frente a esto, y en la autoridad palestina tenemos por lo menos 70 infectados en la autoridad palestina y por lo menos 2 infectados que no sabemos. Acá hay un peligro regional serio y es que la franja de Gaza tenga que pasar a manos de Israel. O sea, para poder salvar una expansión del corona grave, la franja de Gaza, que Israel no le quede ningún remedio que tener que intervenir de forma masiva. Lo que por ahora ha hecho Israel es cerrar sus fronteras con Cisjordania y con la franja de Gaza de alguna manera e intentar colaborar principalmente con la autoridad palestina, creando procesos de trabajo conjuntos y colaboración también técnica con equipos para poder limitar también el corona dentro de ambos lugares. Pero la verdad es que no sabemos cuáles son los números y la expansión tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania. No se sabe por ahora los números reales y es difícil que lo sepamos realmente, porque hay menos control y porque también es un tema de orgullo nacional. Por ejemplo, la autoridad palestina ayer criticó duramente a Israel porque cerró mezquitas y felicitó a las propias autoridades musulmanas por haber cerrado las mezquitas en Cisjordania. O sea, las dos cosas dijo. A Israel se la critica por lo mismo que se felicitan a sí mismos. Entonces, evidentemente, lo que hay ahora es una inestabilidad tal en la región que creo que los gobiernos musulmanes del Medio Oriente lo último que quieren es dedicarse a hacer problemas con Israel. Y eso de alguna manera es una situación de relativa calma que explica lo que hay ahora.
Bien, mientras estabas hablando, no lo sabés todavía, pero avisaron por Ynet que surgió el primer fallecido en la autoridad palestina. No tenía forma de saberlo porque estabas hablando, recién me llegó por el diario. Otra pregunta que me hacen aquí, Tomás pregunta si esta es la crisis política más grave en el sentido de la posibilidad de formar gobierno o hubo peores situaciones. Y hay unas preguntas interesantes, que son varias y tenemos 8 minutos. La primera es si más allá de la politiquería de la región de Medio Oriente, se habla de algún tratamiento en Israel, supongo que se refiere al coronavirus, y pregunta también Sofía si el coronavirus está hecho en laboratorio como un arma bacteriológica, y si, bueno, lo de la otra pregunta ya la respondí. Históricamente, la crisis mayor que hemos tenido hasta ahora, anterior, la crisis más grave que hemos tenido, fue en el año 1990, cuando Shimon Peres convenció a las autoridades religiosas ortodoxas judías de hacer un gobierno de coalición, y cuando la derecha lo presionó a los ortodoxos, se arrepintieron. Y Shimon Peres fue al Parlamento y no consiguió los votos necesarios para formar gobierno. Y se terminó formando un gobierno de estrecha mayoría entre la derecha y la ortodoxia. Eso se llama en hebreo el Targil HaMasriach. O sea, el asunto bochornoso. Eso provocó que Israel se decidiese a hacer elecciones directas para el primer ministro. Justamente por este caso. Esto fue el problema más grave que tuvimos en la democracia israelí hasta ahora. Si lo comparamos con lo que está pasando hoy, yo creo que lo que dijo Tomás, que es esta la crisis más grave en el sentido de la posibilidad de formar gobierno, yo creo que sí. Nunca hemos vivido algo tan malo como lo que está pasando ahora. Nunca. En los 72 años de gobierno de Israel, nunca hemos tenido un problema así, porque no solamente es un problema político, se suma acá otro problema más. Y es un problema que también tengan en cuenta, es un problema muy grave. Y es una discusión filosófica muy seria en Israel entre conservadores y universalistas en temas legales. Lo voy a decir en 2 palabras. Un universalista en temas legales, liderados por Aharon Barak, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de Israel, considera que cuando no hay ley, un juez puede intervenir de acuerdo al sentido común y los valores de Israel. ¿Quién determina cuáles son los valores de Israel? Él. Esto ha provocado un activismo judicial, que es muy criticado entre muchos juristas, mientras que jueces conservadores te van a decir, yo en temas políticos no me meto, es un tema político que lo dirige el Parlamento, no lo voy a decidir yo. El activismo judicial ha provocado que si los jueces son todos universalistas, o muchos de ellos son universalistas, los conservadores en Israel se sienten afectados y sienten que la justicia no tiene legitimidad. Tengan en cuenta, lo que vivimos en Israel es una crisis en el Parlamento y en el gobierno, pero también que tiene que ver con la justicia en Israel, porque la derecha en Israel está en contra de toda la visión universalista de la justicia. O sea que no es un tema simple, ¿eh? Por eso creo, Tomás y ustedes, que es el momento más grave en la democracia israelí. Yo no tengo miedo, la democracia israelí es realmente muy fuerte, porque la cultura política de la gente es muy demócrata. O sea que, pero sí considero que estamos en el momento más grave de Israel. Con respecto a... Una pregunta respecto a la democracia, acá hay otra pregunta relacionada, preguntan, ¿cómo afecta a la democracia israelí la actitud bochornosa, dice aquí, de Edelstein? Y lo que hace es que un líder del Parlamento y que un líder del partido político conservador le diga en su acción que no hay que cumplir lo que dice la justicia, es grave, porque lo que está diciendo es que el monopolio de la justicia no queda en manos de la propia justicia, sino que él puede decidir no cumplirla de alguna manera. Pero voy a decir la contracara para que no piensen que solamente lo estoy explicando de un lado. La contracara de todo esto es si la justicia tenía que intervenir en un tema que desde el punto de vista legal no quedaba tan claro que tenía que hacer esa respuesta. Desde el punto de vista legal, uno con la ley fría puede decir lo que hizo Edelstein era legal. Lo que pasa es que lo que estaba haciendo Edelstein silenciaba al Parlamento. Y eso es muy grave. ¿Se dan cuenta? ¿Verdad? El balance. Pero yo creo que es grave lo que hizo. Yo creo que, sin duda, creo que la justicia, y es mi opinión personal, la justicia en Israel hizo lo correcto en ordenar a Edelstein que llame a elección de presidente,
y creo que Edelstein tenía que haber cumplido lo que dijo la justicia. De la misma forma que les digo esto, creo que una ley personal en contra de Netanyahu para que no se pueda recibir el derecho de formar gobierno, toda ley personal para mí es antidemocrática y de hecho es antidemocrática. Las leyes tienen que ser universales y son para todos, no una ley a medida de alguien. Eso de por sí ya es antidemocrático. Para terminar, Gaby, me preguntan, acá tenemos unos minutos más que nos quedan, si el coronavirus es un virus de laboratorio. No sé. No Yo sé. tampoco, nadie lo sabe. No sé, lo que te puedo decir es que en Israel nos hemos apresurado algunos, yo creo que de forma bastante irresponsable, algunos medios de comunicación o incluso los mismos laboratorios israelíes, en hacerle creer a parte de la humanidad que Israel tiene la respuesta. Aparecieron en muchos medios de comunicación que la medicina para el corona ya está trabajándose en Israel. Y la verdad es que no estamos tan cerca en Israel, o por lo menos no por ahora. Hay un laboratorio en el norte llamado Migdal, que es un laboratorio que se especializa en coronavirus para pollos. Y ahora están intentando mutarse para poder investigar el coronavirus en Israel. El hospital Ichilov está trabajando con medicamentos para la malaria, para ver si funciona el coronavirus, y la central de medicina química de Nesiona dijo que ellos no tenían por ahora ningún adelanto. No creo que sea responsable decir y vender que Israel tiene la vacuna porque no la tenemos. Por ahora no la tenemos. No significa que Israel no esté preparado en muchos aspectos para poder hacerle frente a eso, quizás mejor que otros países. ¿Pero por qué? Porque estamos acostumbrados a crisis nosotros. Para nosotros una crisis como esta es una crisis más. Yo la comparo, ¿saben qué? Con la guerra del Golfo Pérsico. Yo había hecho allá hacía solamente un año. Es parecida la situación a la guerra del Golfo Pérsico. Lo que les puedo decir es que si los misiles de Saddam Hussein y el faraón de Egipto no nos mató, yo creo que tampoco nos va a matar el coronavirus. Bueno, estamos en tiempo. Quiero agradecerle a Gaby enormemente por habernos brindado este tiempo. Y a todos. ¿Sí? Rolo, perdón. Y quiero yo agradecerte al Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial por organizar esta actividad y a ti personalmente, que te considero un hermanito pequeño. Departamento para la Diáspora. También hacemos educación, nos llamamos el Departamento para la Diáspora. Ok, muy bien. Te agradezco mucho y a todos ustedes que estuvieron escuchando. Muchas gracias, Gaby. Les dejé aquí en el chat la página del departamento donde pueden conseguir materiales y el email para quien quiera preguntas y quiera insertarse en la lista de distribución. Seguiremos haciendo de estas charlas en el próximo tiempo, que aparentemente va a ser largo, el tiempo que nos queda aquí en nuestras casas. Muchísimas gracias a todos los participantes de todo el continente latinoamericano y España y Portugal que están aquí presentes. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Muchísimas gracias, Gaby.